Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 29 de septiembre de 2025 estamos conectándonos a través de UNPG TV en Facebook, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles un resumen de las noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con los titulares. Se cumplen 8 días del paro nacional y varias vías permanecen cerradas en Ecuador. Comunas y cooperativas de Cañar se unen al paro nacional. ¿Desde cuándo? Lo veremos más adelante. Ecuador espera acuerdo arancelario con Estados Unidos en las próximas semanas. Denuncian cortes de servicios en zonas de protestas en Ecuador. Una furgoneta se estrella contra valla publicitaria y deja varios heridos en Guayaquil. Militares hallan celulares e intervienen en 3 cárceles de Guayaquil tras ataque con explosivos. Alcalde y gobernador del Guayas se enfrentan públicamente. El precio del oro alcanza un máximo histórico ante la incertidumbre en Estados Unidos. Descuidar la ONU podría conducir a un mundo frágil de relaciones bilaterales inestables, advierte Cáritas. Infraestructura contrarriadas en Alemania nos dirán si es posible o no predecir una inundación. Finalmente, Irán ejecuta a otro presunto espía israelí en medio del aumento de las penas de muerte. Estas son las noticias que tenemos para revisar hoy aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo a través de UNPG TV. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional y toda nuestra programación. Vamos a comenzar con las noticias aquí en el Informativo Nacional, gracias a los seguidores de UNPG TV por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Vamos con la primera información y el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, cumple 8 días este lunes 29 de septiembre de 2025. Al inicio de esta jornada, las manifestaciones se mantienen en puntos fijos del país, principalmente en la provincia de Imbabura. Hasta esa provincia se movilizó durante la noche del domingo un convoy de militares y policías con ayuda humanitaria, según informó el gobierno nacional. Sin embargo, según el movimiento indígena, se trata de una escalada en la represión de los manifestantes. Los cierres viales, según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con corte a las 6 de la mañana, son en Bolívar, Guaranda, vía Riobamba, por Gallo Rumi, sector La Herrería; en Cotopaxi, Zumbagua, Huamtopolo; en Chimborazo, Riobamba, Cuenca, cerrada en el sector Charicando, en Alausí. En Imbabura está cerrado el eje vial rural Otavalo, Quiroga, cerrado con escombros a la altura de San Eloy y Río Blanco. También Antonio Ante, Otavalo, Ibarra, Imbaya, Urcuqui, cerrada a la altura de Coñaqui. También la vía Otavalo-Cotacachi, cerrada en ambos sentidos a la altura de Partidero de Cotacachi y Lumán y Peguche. También está cerrada la vía Ibarra-Zuleta-Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba. En Pichincha está cerrada la vía Quito-Cayambe, cerrada en el puente San José y Loma Gorda. Y en Sucumbíos la vía Lago Agrio Gibino,
Xuxufindi está cerrada en la vía al Coca kilómetro 12. Por otra parte, un manifestante falleció este fin de semana. Un comunero indígena falleció durante un enfrentamiento con militares en el ingreso a Cotacachi, provincia de Imbabura, la madrugada de ayer en el marco del paro nacional. La víctima fue identificada como Efraín Fueres, de 46 años, perteneciente a la comunidad de Ingatzala, Cuicocha. Según testimonios reconocidos en la zona, Fueres recibió varios impactos de bala. Cuando las Fuerzas Armadas dispersaban a los manifestantes que bloqueaban la vía para permitir el paso de un convoy de víveres y productos de abastecimiento hacia el cantón. El hombre fue trasladado al hospital Asdrúbal de la Torre, donde se confirmó su fallecimiento. Textualmente dicen, aquí cuando llegamos los doctores nos dijeron que ya no tenía signos vitales, relató una mujer. La Fiscalía General del Estado anunció la apertura de una investigación previa a través de su unidad especializada en la investigación del uso legítimo de la fuerza con base en protocolos internacionales. Funcionarios de la entidad acudieron al sitio para el levantamiento del cadáver y el inicio de diligencias periciales. La CONAIE e INRED, estas dos organizaciones, responsabilizan a las Fuerzas Armadas de ejecución extrajudicial y exigen investigación a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El gobierno en un comunicado condenó y lo que calificó como un ataque violento contra un convoy humanitario custodiado por militares que trasladaba alimentos, combustibles y vehículos particulares a comunidades afectadas por el desabastecimiento. Según el Ejecutivo, el hecho dejó 9 militares heridos y evidenciaría que las protestas no responden a una acción pacífica, sino a grupos violentos y con tácticas terroristas. Más tarde se conoció que los heridos eran al menos 12. Tras conocerse la muerte del manifestante, pobladores de la zona retuvieron a 15 miembros de las Fuerzas Armadas, según imágenes difundidas por medios de comunicación. Y en esta misma línea, comunas y cooperativas de Cañar se unen al paro. La Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris, por sus siglas UPCCC, anunció que se suma al paro nacional en la provincia del Cañar a través de medidas de hecho que iniciarán este lunes 29 de septiembre desde las 22 horas, las cuales se han definido mediante una planificación por parte de la UPCCC y cada organización base. Señaló esta organización, que es la filial de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. La UPCCC además resolvió acatar y fortalecer las resoluciones de la CONAIE adoptadas el 18 de septiembre de 2025. Decidió llamar a la unidad de todos los sectores comunitarios y estructuras base de la UPCCC para que se sumen masivamente al paro nacional inmediato e indefinido convocado por la CONAIE. Esta organización comunicó que dará la debida coordinación a las medidas de hecho en los puntos designados y mantendrá un seguimiento continuo y monitoreo en coordinación con los presidentes de las estructuras base. La UPCCC pidió que durante la ejecución de las medidas de hecho se establezcan corredores humanitarios para las áreas de producción comunitaria y salud. Advirtió que en caso de existir infiltrados con acciones que atenten contra el buen desarrollo de las medidas, estos quedarán sometidos a la justicia comunitaria determinada por la UPCCC. Finalmente, esta organización resolvió rechazar de manera contundente la presencia del Gobierno Nacional a través del presidente Daniel Noboa o su delegado en nuestro territorio del pueblo Cañari. Seguimos con la información.
En esta misma línea también se denuncian cortes de servicios en zonas de protestas, cortes del servicio de la luz, internet y señal telefónica en zonas donde se han presentado protestas en contra del presidente Daniel Noboa. Sufrieron los ecuatorianos durante el fin de semana. La denuncia fue realizada por la CONAIE, cuyos integrantes informaron que el sector de El Cajas hubo una fuerte represión contra los pueblos movilizados. El Estado apaga las luces, bloquea las redes sociales y corta la señal telefónica para silenciar las denuncias, dijo textualmente. El Cajas, en el departamento de Piura, ha sido una zona de bloqueos de carreteras durante toda la semana, así como toda la provincia de Imbabura, en el norte del país, donde se ha concentrado el paro indefinido convocado por la organización indígena. La CONAIE anunció además que hubo un fallecido en la localidad de Otavalo a causa de la represión por parte de los militares hacia los manifestantes. Eso ya lo habíamos leído. De acuerdo con la información de Telesur, el asesinato del líder quichua Efraín Fuérez a manos de los efectivos de las Fuerzas Armadas fue calificado por la Confederación Indígena como un crimen de Estado perpetrado bajo las órdenes del presidente Daniel Noboa. Además del líder indígena asesinado, la represión a las protestas han dejado más de un centenar de detenidos, de los que una docena pasaron a prisión preventiva con cargos de terrorismo imputados por la Fiscalía. Seguimos con el desarrollo de la información. Esta noticia la hemos leído de ultimasnoticias.com y el anterior era de La Hora también. Seguimos con la información y el Expreso.es nos indica que Ecuador espera acuerdo arancelario con Estados Unidos. El sector florícola de Ecuador sigue pendiente con la resolución del tema arancelario que encarece sus exportaciones hacia Estados Unidos, su principal mercado internacional. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, señaló a Ecuavisa que el país ha cumplido con todos los requerimientos y que ahora la decisión depende de Washington. Estados Unidos está esperando un momento idóneo para avanzar, no necesariamente conveniente para Ecuador, sino para su economía y situación política, explicó Martínez textualmente. Según el dirigente, la Casa Blanca está evaluando un posible acuerdo comercial global y busca seleccionar entre 8 y 10 países candidatos, entre los que se encuentra Ecuador. La aprobación final depende del Congreso no estadounidense, por lo que no se esperan anuncios inmediatos. No obstante, Martínez confió en que podrían haber buenas noticias en las próximas 2 o 3 semanas, siempre que Estados Unidos tenga seguridad de poder avanzar en la siguiente etapa del proceso. Seguimos con el desarrollo de la información. Por otra parte, ecoesa.com nos indica que una furgoneta se estrella contra valla publicitaria y deja varios heridos en Guayaquil. Aquí tenemos un reporte de ecoesa.com que vamos a reproducir en este momento en pantalla. Esta mujer fue una de las personas rescatadas por los paramédicos. Ella quedó atrapada entre los asientos de esta furgoneta que se estrelló contra la base de una valla publicitaria. El percance ocurrió a las 11 de la noche en la intersección de las avenidas Juan Tancamarengo y Las Américas, en el norte de Guayaquil. Según testigos, el vehículo circulaba con 10 personas en sentido norte-centro cuando se accidentó. Venían de allá, pero se treparon por ese muro. Dice que lo están siguiendo. Eso dicen ellos, que lo están siguiendo. 2 policías fueron los primeros en acudir a la emergencia y con la colaboración de otros choferes y paramédicos ayudaron a salir a todos los ocupantes del vehículo. 8 terminaron con heridas. Como 6 niños y adultos. A salir a todos los ocupantes del vehículo. 8 terminaron con heridas. Como 6 niños y adultos y como 3, 4, sino que no sé si son mayores o menores. Sí, ya la llevamos a afuera del asiento para que sacaran a la chica. Y 2 pelados que tenían la pierna dañada. Luego de 30 minutos, las 2 ambulancias del Ministerio de Salud y una de los bomberos trasladaron a los lesionados a diferentes hospitales. A la 1 de la madrugada llegó una plataforma para retirar la furgoneta chocada. Sobre este siniestro,
Los agentes de tránsito no dieron declaraciones, pero manifestaron que revisarán los videos de las cámaras de vigilancia para conocer si hubo más vehículos involucrados. Hasta el cierre de este reporte se desconocía el estado de salud de las personas heridas en el choque. Y por otra parte, militares hallan celulares en intervención en 3 cárceles de Guayaquil tras ataque con explosivos. Tenemos aquí otro reporte de ecuavisa.com. Ahí lo estábamos observando al respecto de este ataque. Ya hay la presunción de que una organización bastante bien identificada por parte de las autoridades estaría detrás de este atentado. Vamos ahora a ver el resultado preliminar que hay sobre esta revisión acá en la cárcel regional. En cuanto a la división de mujeres, estamos observando celulares, cerca de una treintena de celulares, cargadores, cables, dosis de droga, cigarrillos, máquinas para tatuar, cables de cargadores, tijeras, puntas. Ahí lo estamos observando. Vamos conversando con el comandante. Comandante, vemos también una lista, es una lista de precios de artículos. Estos artículos, primero que nada, pues que han estado encaletados, de acuerdo a lo que usted menciona. ¿Qué precios, cómo se comercializan en la parte interna? Dentro de la cárcel existe una economía criminal que se organiza para extorsionar a los familiares de los PPLs. Y por esa razón es de que el medio necesario y obligatorio para los cabecillas, los delincuentes que tienen el control de las cárceles, son los celulares. Con eso gestionan su economía criminal dentro y fuera de los centros carcelarios. Estos teléfonos van a ser periciados por la policía, nos mencionaba usted más temprano. Por la policía en unos casos y por inteligencia militar en otros casos, para ir determinando a quién pertenecía y ver si es que se puede obtener información que nos pueda llevar al paradero de la gente que está afuera y de cómo funciona esta economía para tratar de eliminarla. De pronto se pudiera pensar, ¿no? O las personas pudieran pensar que este tipo de extorsiones, de llamadas, de comunicaciones solamente se hace desde las cárceles de varones, pero sin embargo no, observamos que desde las cárceles de mujeres ocurre exactamente lo mismo y tal vez lo hacen para tratar de despistar a las autoridades. No, la cárcel femenina funciona igual que la de mujeres. Existen grupos, existen bandas. En esta cárcel tenemos grupos de choneros y grupos de los lobos. Y las cabecillas de esos grupos son las que tienen la pugna por el control de esta economía. ¿Cuánto pudiera costar dentro de la cárcel, Coronel, o cuánto cuesta, de acuerdo a lo que ustedes tienen conocimiento, un cargador, un cigarrillo, una dosis de droga, por ejemplo? Bueno, para que tengan idea, un cigarrillo en la cárcel cuesta $5. 5 panes cuestan $10. Y una Coca-Cola de 1 o 2 litros cuesta 30. Más o menos esa es la relación del precio normal por 10 veces. Y un teléfono, por ejemplo, que es algo que adentro pues hay mucha pugna por uno de estos dispositivos. Un teléfono puede llegar a costar hasta $1000 dentro de la cárcel. Entonces esa economía es la que se recupera con estas ventas que ustedes están viendo en ese listado. Ok, ahora, estos son resultados de la cárcel de mujeres. Aún todavía la cárcel de varones está en curso la operación, se están buscando armas, se están buscando municiones. Sí, en este CPL4 regional que tiene una mayor cantidad de personas privadas de libertad toma más tiempo, así como el CDP que también tiene más. Estos resultados de estas 2 cárceles que faltan irán saliendo en el transcurso del día. Mientras estamos aquí y se ejecutan estos controles, tenemos entendido, igual está sobrevolando el dron de ustedes, está haciendo pues una revisión del perímetro también. Desde la madrugada, como ese dron tiene características para una visión nocturna, ese dron nos da la seguridad de que todo alrededor de la cárcel se encuentre en una situación normal y poder nosotros, de lo contrario, poder nosotros emplear nuestros equipos de fuerza de reacción. Ahora, ¿qué pasa, coronel? De pronto a las personas que se les encontraron todos estos artículos, ¿qué pasa con ellos? En realidad nosotros en las celdas que son de 4, de 6, posiblemente los encontramos en un lugar que no nos permite determinar de quién es. Pero por la información podemos saber a qué grupo delictivo o qué relación tiene con otras personas. Okay, muchísimas gracias. Ahí tenemos detalles al respecto de esta operación que se ejecuta a nivel nacional, acá en Guayaquil, desde las 4 de la mañana, resultados preliminares. Falta todavía la inspección que se está haciendo en la cárcel de varones, acá en el Centro de Privación de Libertad. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional y continuando con el ámbito local Guayaquil, Ecuador221.com.es nos indica que alcalde y gobernador del Guayas se enfrentan públicamente. El paro nacional en Ecuador vivió el 28 de septiembre su jornada más violenta.
marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como un cruce de acusaciones entre autoridades locales. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, protagonizaron un tenso intercambio de mensajes en la red social X tras confirmarse la muerte del comunero Efraín Fueres en Cotacachi, provincia de Imbabura, durante un enfrentamiento que también dejó 12 militares heridos y 17 detenidos, según el gobierno. Álvarez expresó que se priorice el ego antes que la vida de nuestros hermanos, mientras no haya un proyecto país trabajado desde las bases y con verdadero liderazgo. Ecuador seguirá en esta ruta de dolor, dijo textualmente el señor Álvarez. Plaza respondió al alcalde textualmente: repugnante resulta que un involucrado en temas de combustibles se pretenda aprovechar de la violencia y de la sangre del pueblo para fines políticos, indígena o militar. Cada vida vale lo mismo, dijo textualmente. El alcalde volvió a replicar, textualmente dijo: este es el nivel de gobernador que tiene Guayas. Ecuatorianos, queda en evidencia que no les duele el país ni la vida de nuestros hermanos ecuatorianos. El conflicto evidencia la polarización entre autoridades y la tensión creciente en las calles durante el 7º octavo, en este caso día de movilizaciones, mientras la CONAIE mantiene la presión para exigir la derogación del subsidio del diésel. Seguimos, y ya en el ámbito internacional, el Euronews.com nos dice que el precio del oro alcanza un máximo histórico ante la incertidumbre en Estados Unidos. El precio del oro alcanzó un nuevo récord el lunes, superando los $3.850 la onza por la tarde en Europa, con una subida superior al 1% en el día. Los metales preciosos subieron en general, impulsados por la debilidad del dólar y la elevada incertidumbre en torno a la financiación del gobierno federal estadounidense. El lunes el presidente estadounidense Donald Trump y el Partido Republicano se reúnen con los demócratas para discutir un proyecto de ley de gastos a corto plazo para evitar un cierre del gobierno el martes. Los republicanos necesitan al menos 7 votos de los demócratas para aprobar la legislación. Por otra parte, también descuidar a la ONU podría conducir a un mundo frágil de relaciones bilaterales inestables, advierte Cáritas. Aquí tenemos el reporte de Euronews.com. Al margen de la Asamblea General de la ONU, el secretario general de Cáritas Internacional ha hablado con Euronews sobre los grandes desafíos que afronta actualmente la organización. We're here at the United Nations, and it's the 80th anniversary of the United Nations, which really is the time when states came together to craft international law or strengthen international law as a way of building peace and trying to forge peace between nations. It's clearly a very difficult time for that, and those norms of international law, of multilateralism, are being stretched, and world leaders are perhaps not treating them with the respect that they have in the past. We see states playing with the fringes or challenging the application of international law, but we have to stay strong to those. And the United Nations stands as the custodian of those norms of international law, and we absolutely have to strengthen those and keep working to get them reinforced and brought back to the force that they've had in the past. Seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Estamos revisando lo internacional y la infraestructura contra riadas en Alemania. Veamos si es posible predecir una inundación, según Euronews.com. Döbeln es un pueblo alemán situado en la cuenca del río Elba.
En 2002 sufrió una de sus peores inundaciones, así como gran parte de Europa Central. Estos fenómenos son cada vez más frecuentes y extremos debido al cambio climático. La Unión Europea y los Estados trabajan en infraestructuras de prevención para reducir sus efectos. Vom Rathaus stand das Wasser so hoch, teilweise in der Stadt 3,84 Meter. Es waren massive Schäden zu verzeichnen und dank des Hochwasserschutzes durch die EU leben wir jetzt ein Stück weit sicherer. Das Wasser hat im ersten Stock gestanden. Also da war das Wasser ungefähr 3 Meter, knapp 4 Meter hoch. War schlimm. Es tut jetzt noch weh. El centro de Döbel está rodeado por 2 ríos. Uno de ellos es un río rápido. Cuando su volumen crece, apenas hay tiempo para reaccionar. Das ist natürlich eine große Herausforderung auch beim Hochwasserschutz, damit wir das auch technisch umsetzen können. Denn ansonsten kommt es von der einen oder von der anderen Seite in die Innenstadt und die muss aber insgesamt geschützt werden. El Museo del Tranvía está en la ribera de uno de esos ríos, ahora convertido en canal de desvío. Aquí las obras fueron titánicas. El cauce se amplió, triplicando su ancho, lo que implicó demoler varios edificios. Además, se instalaron muros de contención pigmentados para proteger el pueblo sin alterar el paisaje urbano. Zwischendurch war schon mal wieder ein bisschen höheres Wasser. Nicht so, aber es war schon Hochwasser. Und da war dieser Graben voll Wasser. Und das wäre alles wieder in die Stadt gelaufen, eigentlich. Und das hilft der Stadt. Desde 2002 en la región de Sajonia se han invertido 3.300 millones de euros. Entre 2009 y 2029 solo en Döbel se destinarán 95 millones de euros. El 30% será financiado por la Unión Europea, el 70% restante por el gobierno federal alemán y el estado de Sajonia. Este aliviadero es clave en el plan de prevención. Cuenta con sensores y cámaras que miden en tiempo real el nivel del agua, lo que permite predecir las crecidas. Gracias a un sistema inteligente, cuando el caudal sube, la compuerta de acero se abre de forma completamente automática, pero las obras aún no han terminado. 70% of the water will be distributed through the artificial channel and the rest will remain in the river. We also are building still flood protection walls along the natural river throughout the city. It will be about 6.5 kilometers long when it's finished in 2029. En 2023 una pequeña riada puso a prueba esta infraestructura, demostrando que aún sin terminar ya ayuda a proteger la ciudad. Continuamos con las noticias más recientes y por último Irán ejecuta otro presunto espía israelí en medio del aumento de las penas de muerte. Irán informó el lunes de que había ejecutado a un hombre acusado de espiar para Israel, la última de una reciente oleada de penas de muerte impuestas por el régimen de Teherán. La agencia de noticias iraní Misan, portavoz oficial del Poder Judicial, declaró que el hombre identificado como Bahman Chovials era uno de los espías más importantes de Israel en Irán. Se trata de la 10ª ejecución de este tipo desde el conflicto de 12 días con Israel en junio. Según Misan, Chovials trabajaba supuestamente en proyectos sensibles de telecomunicaciones e informaba sobre las vías de importación de dispositivos electrónicos sin aportar pruebas. El caso de Chovials no se mencionaba en anteriores informes de los medios de comunicación iraníes ni era conocido por los activistas que desde el extranjero vigilaban las ejecuciones con pena de muerte en Teherán. La ejecución se produjo después de que Irán prometiera enfrentarse a sus enemigos, después de que Naciones Unidas volviera a imponer sanciones a Teherán por su programa nuclear este fin de semana. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les entregamos las noticias a través de UNPG TV en Facebook,
a partir de las 10:30. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes, también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Gracias a Radio Guayasense TV, Radio Estación Digital, Radio Escorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana martes. Chao, chao.